Pues ahora vamos a describir los métodos de separación de mezclas. Recuerda que en una mezcla, cada uno de los componentes conserva sus propiedades. Debido precisamente a esta situación es que podemos separar a dichos componentes utilizando métodos físicos. Vamos a comenzar con métodos de separación para mezclas homogéneas. Tenemos el caso de la destilación. La destilación se basa en la diferencia de los puntos de ebullición de dos líquidos miscibles, es decir, se refiere a dos líquidos que sí se disuelven uno en el otro, como en el caso del agua y del alcohol. Cuando tenemos la mezcla de alcohol y agua y calentamos esa mezcla, el primer componente que comienza a hervir es el alcohol. Entonces el alcohol se evapora y los vapores de alcohol los hacemos pasar a través de un refrigerante, el cual enfría los vapores y hace que el alcohol se condense. De este lado tenemos el alcohol, mientras que en el recipiente original se queda el agua. Ahora tenemos otro caso de mezclas homogéneas que es la cromatografía. Este método se basa en la diferencia en la velocidad de arrastre de una fase móvil sobre una fase estacionaria. Entonces, ¿a qué se refiere? Hay muchos tipos de cromatografía, pero la que estamos ilustrando aquí representa la cromatografía en papel. Entonces, si sobre este papel escribimos aquí con alguna tinta, por ejemplo, una tinta negra, y después agregamos un solvente, entonces el solvente va a arrastrar a los componentes a distintas velocidades a través del papel. Entonces, esa diferencia en velocidades hace que los distintos colores o pigmentos que forman a la tinta se vayan separando. Otro caso de mezclas homogéneas lo representa la cristalización. Esta se refiere a la formación de cristales en el seno de un líquido por una sobresaturación de soluciones. Es decir, lo que se hace en primer lugar es preparar una solución. Por ejemplo, podemos agregar azúcar a un solvente, al agua, ponemos a calentar la mezcla y dejamos que el agua se evapore. Entonces, antes de que el agua se evapore completamente, dejamos de calentar. Un enfriamiento rápido va a producir la formación de cristales pequeños, mientras que un enfriamiento lento producirá cristales más grandes. De esta manera estaríamos separando el azúcar del agua. Otro caso de mezclas homogéneas lo representa la evaporación, que ésta consiste en evaporar uno de los componentes de una mezcla sólido-líquido. Lo que ocurre aquí es que se evapora el líquido. Este es el método que se utiliza para obtener las sales del agua de mar. Se deja que el agua de mar se evapore y entonces solamente queda la sal. Es algo similar a la destilación, nada más que en la destilación los dos componentes son líquidos y los dos componentes nos interesan. En este caso no, dejamos que el líquido se evapore y solamente nos interesa el sólido. Para mezclas heterogéneas tenemos el caso de la filtración, en la cual vamos a encontrar un sólido insoluble que está flotando en un medio líquido generalmente, pero vamos a hacer pasar la mezcla a través de un medio filtrante. Entonces, así si tenemos una mezcla de líquido con sólidos, pero los sólidos no se disuelven, están suspendidos, y hacemos pasar esta mezcla a través de papel filtro, el cual está colocado en un embudo, entonces el papel filtro dejará pasar todo el líquido, que lo podemos obtener ya sin los sólidos en esta parte de abajo, en el vaso de precipitados. Pero en el papel filtro pues vamos a encontrar a todos los sólidos. También para mezclas heterogéneas tenemos el caso de la decantación. Sin embargo, la decantación se utiliza cuando tenemos dos líquidos no miscibles, es decir, dos líquidos que no se mezclan. O bien, también cuando tenemos un sólido que se sedimenta y mezclado con un líquido.
Este es el método de separación que se utiliza en el caso del aceite y el agua. Esto que observamos aquí es un embudo de separación. Entonces, cuando en el interior se vierte la mezcla de aceite y agua, el aceite queda flotando sobre el agua y lo podemos observar en la parte superior, mientras que el agua queda en la parte inferior. Este embudo de separación tiene una válvula en la parte de abajo que podemos abrir. Entonces, cuando abrimos, pues toda el agua empieza a salir y cuando vemos que el líquido amarillo, es decir, el aceite, llega a la región de la válvula, pues podemos cerrarla. De esta manera, pues en el embudo nos va a quedar el aceite y en otro recipiente nos queda el agua. También para mezclas heterogéneas encontramos la separación magnética. Esta la podemos utilizar cuando hay dos sólidos, pero uno de ellos es atraído por un imán y el otro no. Por ejemplo, si tenemos una mezcla de hierro y harina y acercamos un imán, pues el imán únicamente va a atraer a la limadura de hierro, mientras que en el recipiente original pues se va a quedar la harina. Y también para separar mezclas heterogéneas tenemos al tamizado. Este método se utiliza para separar dos sólidos cuyo tamaño de partícula es diferente. Entonces podemos tener una mezcla de arena que está formada por partículas más grandes y partículas más pequeñas que se vierten en estos recipientes. Entonces se vierte en la parte superior y luego esto se monta en este equipo. Entonces lo que hace el equipo es que empieza a vibrar. Algunos de ellos también tienen martillos en la parte superior que empiezan a golpear a los recipientes y entonces lo que va a ocurrir es que en la parte superior nos vamos a encontrar con las partículas más gruesas, pero cada uno de estos recipientes tiene distinto tamaño de partícula. Así que hasta el final vamos a encontrarnos con el polvo más fino y en los recipientes anteriores podemos ir obteniendo los distintos granos. En la parte superior quedarían los granos más grandes.